¿Es posible un mundo mejor? Segunda temporada. Jesús, propósito y destino. Sean todos bienvenidos a explorar juntos todas las posibilidades para un futuro mejor, compartiendo la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, su infancia, la vida familiar cotidiana con sus hermanos y hermanas, su adolescencia y cómo fue su darse cuenta de quién era realmente. Eso y mucho más. Descubre con nosotros la revelación sobre la vida y obra del Maestro, contenida en el libro de Urantia en detalle. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Bueno, sean todos muy bienvenidos a ¿Es posible un mundo mejor? Y en esta temporada ya vamos a ver el tema que nos va a tocar. Pero antes vamos a iniciar nuestra reunión con una oración. Por favor, Isa, ¿nos podés ofrecer una breve oración? ¿Me escuchas bien, Morita? Perfecto, alto y claro, mi amor. Ok, buen día para todos. Les ruego que todos nos armonicemos de la mejor manera posible que podamos lograrlo para que ese compartir que vamos a iniciar sea de provecho para todos, para el planeta y para el cosmos. Oh Padre Celestial, nosotros tus hijos, aquí unidos en amor, fraternidad, hermandad y alegría, nos entregamos en tus manos para que sea tu energía pura quien nos ilumine, nos guíe y nos dé ese discernimiento espiritual que necesitamos para poder cumplir tu obra, de lograr ser perfectos como lo eres tú en el paraíso, perfecto en amor, misericordia y bondad. Nos entregamos en tus manos, hágase aquí y ahora y por siempre tu santísima y divina voluntad. Amén. Así sea. Amén. Gracias, Isabelita. Bueno, y ahora sí, oficialmente, bienvenidos sean todos los que están aquí presentes y los que después también van a visualizar este encuentro en nuestro canal de YouTube, Un Mundo de Luz y Vida. Como saben, en Es posible un mundo mejor, segunda temporada. Jesús, propósito y destino, estamos desarrollando la vida de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, para los que no saben cómo es el mecanismo de estos encuentros, Javier nos va a hacer una presentación y el tema de hoy es los viajes de Jesús y su estadía en Urmia. Luego de la presentación de Javi, vamos a poder hacer preguntas, intercambiar opiniones, sugerencias y bueno, y viene la parte del compartir. Cabe destacar que siempre con el máximo respeto a las ideas y opiniones de todos los participantes entre nosotros. Así que bueno, y les recuerdo también que la reunión está siendo grabada justamente porque después se sube a nuestro canal de YouTube, lo repito, Un Mundo de Luz y Vida, donde también pueden ver los episodios anteriores. Sin más, le dejo la palabra a Javier. Muchísimas gracias, Mora. Bueno, en primer lugar, pues un saludo y un abrazo fraternal a cada uno de vosotros. Vamos a seguir con el proyecto que tenemos en marcha y voy a empezar a compartir el trabajo que vamos a presentar para que luego podamos dilucidar entre todos las enseñanzas de Jesús. Lo hemos dedicado a los viajes de Jesús y su estancia en Urmia. La verdad que es un tema muy amplio y de hecho inicialmente cuando se comenzó a hacer el trabajo pues realmente salía un tiempo realmente prohibitivo. Con todo el dolor del mundo hubo que ir cortando diferentes aspectos porque si no nos íbamos no de las 2 horas sino de las 4 horas, con lo cual hubo que hacer un replanteamiento completamente diferente. Bien,
Esta presentación la vamos a realizar, realmente son dos temas diferentes. Uno son los viajes de Jesús por el Mediterráneo y otro es su estancia en Urmia. Lógicamente, los viajes de Jesús los podemos plantear de tres ópticas diferentes. Una realmente sería los viajes físicos, eh, en qué lugar estuvo y pasó Jesús. De hecho, lo vamos a comentar. Pero otro aspecto importante es cuáles fueron las enseñanzas que nos dio Jesús en esta estadía, ¿no? Es decir, hubo un montón de contactos con diferentes personas que Jesús se encontró a lo largo de su viaje y realmente hay una enseñanza detrás de cada una de esas personas. Habló sobre muchos temas diferentes. Pero hay un tercer aspecto sumamente importante también, y es el hecho que qué es lo que aprendió Jesús de ese viaje. Y es un tema realmente importante. Entonces vamos a analizar tanto los viajes de Jesús como su estancia en Urmia desde estas tres ópticas diferentes. ¿Vale? Bien, antes de comenzar, yo me gustaría mostraros un poco un pequeño mapa de lo que era el Imperio Romano en los tiempos de Cristo, ¿eh? En los tiempos de Jesús. Fijaros que prácticamente el Imperio Romano dominaba todo lo que era todo el Mediterráneo. Era toda Hispania, Galia, toda la parte de Italia, el norte de Italia, Macedonia, Asia, toda la parte de Siria, ¿eh? Y lógicamente toda la parte de Egipto y Libia y norte de África. Para que tengáis una idea de realmente ese era como el mundo avanzado en aquella época. Eso no quiere decir que no hubiera vida de otros seres humanos y sociedades avanzadas, como podía ser la China o la India, incluso la parte de Sudamérica, sobre todo la parte de Centroamérica, que estaba muy desarrollada, pero por alguna causa los reveladores decidieron que Jesús apareciera en esta parte del mundo, porque ellos consideraron que era la que estaba más avanzada o preparada un poco para recibir el mensaje de Jesús. ¿Mm? Y entonces, bueno, ya tenemos un poco una composición del lugar y ya sabiendo, fijaros el espacio tan enorme que cubría ese mundo del Imperio Romano, y cuando veamos el viaje que hizo Jesús, realmente fue enorme. No puede imaginar la de kilómetros que debió de andar, tanto por viajes marítimos como por tierra, para hacer el recorrido que hizo. Porque claro, eso actualmente, con los medios actuales, nos podemos pensar que es relativamente fácil. Pero fijaros que en aquellos tiempos los viajes por tierra se hacían o andando o montados en un camello. Es que era así la cosa, y por mar eran barcos muy pequeños que realmente tenían, digamos, un avance muy corto, con lo cual ahora se entenderá que por qué el viaje de Jesús tardó 2 años en realizar. Es decir, todo lo que vamos a hablar, realmente hubo un tiempo que realmente se consumó a lo largo de casi 2 años. Bien, vamos a ver cómo inició el viaje de Jesús. No, esto es una especie de síntesis. Cuando son párrafos que están sacados del libro de Durantia, normalmente los documento. Pongo realmente el capítulo de donde lo hemos copiado. Pero estos son una síntesis para que la presentación no sea excesivamente larga. Y comentamos que en el 20º año, cuando Jesús tenía 28 años, el 26 de abril del año 22 y el 10 de diciembre del año 23 de la era cristiana, Jesús emprendió un extenso viaje por el Mediterráneo. En este viaje recorrió numerosas regiones como Grecia, Roma y Egipto, comparadas en Alejandría. Alejandría está en Egipto. Cartago y otras ciudades importantes. A lo largo de este periodo, Jesús mantuvo extensas interacciones sociales, religiosas y filosóficas, fomentando el crecimiento espiritual y sembrando las semillas del incipiente movimiento cristiano. Estos impactantes encuentros con diversos individuos y grupos contribuyeron a la difusión de sus enseñanzas y a la formación final de una comunidad religiosa que se extendió mucho más allá de las fronteras de Judea. Bien, como he comentado, hay como tres vertientes que vamos a analizar. Esta sería un poco la vertiente física. Fijaros que Jesús nace de Jerusalén. Jerusalén está aquí al fondo, a la derecha. Sale de Jerusalén y voy a nombrar alguna ciudad importante. Sale aquí de Jope, va a Alejandría, de ahí va a Cirene, va a la isla de Creta, a la Sea, luego pasa por Cartago, va a la isla de Marta, pasa por Siracusa, entra realmente en Italia, esta bota que parece una bota, acá a Roma, incluso llega al norte de Italia.
Y después, cuando vuelve, pues realmente vuelve por Grecia, pasa por Corinto, por Atenas, por Nicópolis, luego pasa por Éfeso, por Rodas, y realmente luego pasa por Chipre. Chipre, acordaros que fue el lugar donde estuvo Adán y Eva, el primer lugar físico donde ellos se localizaron. Es una pequeña referencia. Y de Chipre pues, pasó a Antioquía y volvió luego hacia el sur hasta que, digamos, despidió a los acompañantes que hicieron esa travesía junto a Jesús de Nazaret. Es un poco para que físicamente veáis el recorrido, son un montón de kilómetros, si os dais cuenta. Muchos de ellos lo haría en barco y muchos otros pues a pie o montados en camellos. Acordaros que Jesús iba acompañado con dos personalidades, con Gonod y con Ganid, que eran dos indios que le acompañaron todo el viaje y que realmente no, formaban parte de la servidumbre de estas personalidades que eran dos ricos indios. Bien, dice que durante la Pascua, Jerusalén, en la primavera del año 22 de nuestra era, Jesús conoció a un rico viajero llamado Gonod y a su hijo Ganid, que solamente tenía la edad de 17 años, fijaros, era un adolescente. Dice que procedían de la India y se dirigían a Roma, a Italia, y a otros destinos del Mediterráneo, que esperaban encontrar a alguien que pudiera servirles de intérprete y de tutor para su hijo. El padre insistió en que Jesús les acompañara en su viaje. Jesús le habló de su familia y de lo injusto que era abandonarlos durante casi 2 años, en los que no podía pasar necesidad, en los que podrían pasar necesidades. Por eso, Gonod, que era el padre, propuso a Jesús que le adelantara el salario de 1 año para que pudiera confiar esos fondos a sus amigos y proteger así a su familia de la pobreza. Y Jesús accedió a emprender el viaje. Jesús entregó a Juan Zebedeo los fondos proporcionados por Gonod y le confió el conocimiento de este viaje por el Mediterráneo. Pero le dijo que no se lo dijera a nadie, ni siquiera a su propia familia. Y Juan nunca dijo a nadie dónde estaba Jesús durante este viaje de casi 2 años. Desde Jerusalén se dirigieron a Cesarea, esto es el itinerario que hicieron, pasando por Jope. En Cesarea tomaron un barco hacia Alejandría, de Alejandría navegaron a Lasea, en Creta, de Creta navegaron a Cartago, pasando por Cirene. En Cartago tomaron un barco para Nápoles, parando en Malta, Siracusa y Mesina. De Nápoles se dirigieron a Capua, donde viajaron por la vía Apia hasta Roma. Tras su estancia en Roma, se dirigieron por tierra a Tarento, desde donde zarparon hacia Atenas, Grecia. En Grecia, haciendo escala en Nicópolis y Corinto. Desde Atenas se dirigieron a Éfeso. De Éfeso zarparon hacia Chile, con escala en Rodas. Particularmente yo, juntamente con mi mujer, estuve en Éfeso, hemos estado, y en Rodas, y os recomiendo que si alguna vez en vuestra vida podéis hacer este viaje, lo hagáis, porque es realmente impresionante y muy emotivo. Dice igualmente que pasaron mucho tiempo visitando y descansando en Chipre, y luego navegaron hacia Antioquía de Siria. Desde Antioquía viajaron hacia el sur hasta Sidón, y luego pasaron a Damasco. Viajaron en caravana a Mesopotamia, pasando por Tarsacus y Larisa. Pasaron algún tiempo en Babilonia y finalmente visitaron Mur y se dirigieron a Susa. De su viaje, de Susa, viajaron a Charás, desde donde Gonod y Ganid partieron hacia la India. Esto es una síntesis del recorrido con las ciudades más célebres que visitaron. Seguramente visitarían muchas más poblaciones más pequeñas, pero bueno, los reveladores solamente nos han dicho los lugares más emblemáticos. Aquí tenéis otra visión un poco más gráfica. Digamos, la parte azul representa un poco el viaje de ida y la que está en naranja o en rojo, para vosotros, representa el recorrido de vuelta. Fijaros que él llegó realmente, no solamente se detuvo en Roma, sino que llegó hasta los lagos del norte de Italia. Y luego pues, hizo el recorrido más por tierra que por mar. Bueno, realmente Jesús, el trabajo que tenía era de intérprete, pero además hizo las funciones un poco de maestro. Dice que trabajando 4 meses en Damasco, Jesús aprendió los rudimentos de la lengua hablada por Gonod y Ganid. Os recuerdo que eran indios. Mientras estuvo allí, había trabajado gran parte del tiempo en traducciones del griego a una de las lenguas de la India, siendo asistido por un nativo del distrito natal de Gonod.
En esta gira por el Mediterráneo, Jesús pasaba aproximadamente la mitad del día enseñando a Ganid y haciendo de intérprete durante las conferencias de negocios y los contactos sociales de Gonod. Gonod era el padre. El resto del día que estaba a su disposición lo dedicaba a establecer estrechos contactos personales. Es comprensible que Jesús, además de los idiomas que conocía a nivel local, pues también empezó a tener, digamos, conocimientos sobre la lengua que se hablaba en India. No sabemos exactamente a qué lengua india, porque dentro de la India hay un montón de dialectos, pero vamos, por lo menos conocido algo. ¿Y cuál fue el ministerio de Jesús a lo largo de ese viaje? Mientras viajaba, Jesús buscaba continuamente a quienes buscaban la verdad y el conocimiento. Y aprovechaba cualquier oportunidad para conocer las necesidades, deseos, frustraciones y alegrías del descubrimiento de su familia humana. Era capaz de mantener una conversación de corazón a corazón con casi todas las personas que conocía. Aunque era muy inteligente, era capaz de conversar con cada persona y ponerse a su nivel. Su suave sentido del humor disolvía cualquier duda que sus congéneres pudieran tener sobre él, y su compasión, sin lástima, una compasión sin lástima, les ayudaba a sentirse seguros incluso en la vulnerabilidad. Hacía sentir a los que estaban en su presencia que era la persona más importante del mundo en ese momento. Y siempre dejaba que la gente se sintiera animada y mejor consigo misma. Sin duda, incluso mucho después de que se separaran, las personas con las que se relacionaba guardaban un recuerdo de su amor y de ser dignas de amor. Los tres, está hablando del Padre y el Hijo de Jesús, los tres disfrutaron de una agradable travesía en Alejandría. Estoy cogiendo puntos singulares donde voy a resaltar aspectos importantes a relatar. Hubo tantas cosas importantes a relatar que necesitaríamos 6 horas más, pero entonces particularmente me he sentido sensibilizado ante algunos aspectos, pero hay otros que son importantísimos, pero debido a la premura de tiempo, pues no podemos hacer hincapié en todos ellos. Pero vamos, lo que yo he considerado que a mí me gustaban más, pues los he puesto. Dice que en Alejandría, Ganís estaba encantado con el viaje y mantuvo a Jesús ocupado respondiendo preguntas. Al acercarse al puerto de la ciudad, el joven quedó encantado con el gran faro de faros, el famoso faro de Alejandría, que se cayó hace muchos años debido a un terremoto que se produjo en aquella zona. En la biblioteca de Alejandría, bajo la dirección de Jesús, Ganit hizo un estudio sobre todas las religiones del mundo que reconocían una deidad universal y asistió a muchas conferencias de eruditos profesores. Entre los muchos hombres con los que Gonod hizo negocios se encontraban cierto banquero judío, un tal Alejandro, cuyo hermano Filón era un famoso filósofo religioso de la época. Filón se dedicaba a la loable pero sumamente difícil tarea de armonizar la filosofía griega y la teología hebrea. Ganid y Jesús hablaron mucho de las enseñanzas de Filón y esperaban asistir a alguna de sus conferencias, pero durante toda su estancia en Alejandría, Filón estuvo enfermo y en cama. No hubo posibilidad de poder estar. Entre las muchas interacciones que Jesús tuvo en Alejandría, destacan las siguientes. Fijaros, cada una de estas interacciones sería para hacer un trabajo, dedicarnos una tarde completa para hablar sobre las enseñanzas de esto. Yo solamente las voy a enumerar como si fuese un breve índice. Una importante fue una charla sincera con Ganid sobre las doctrinas de Platón y en la que Jesús pronunció un discurso sobre la realidad. Otra fue una memorable charla del ánimo con un Jesús que se encuentra con un joven que tenía miedo. Otra fue un discurso sobre el tiempo y el espacio que se pronunció en Cartago. Cada una de estas charlas sería para dedicarle un programa específicamente, os lo adelanto. Y es posiblemente que lo hagamos en próximas presentaciones. Importante resaltar, que podían haber resaltado otros lugares, pero a mí particularmente me produjo una cierta motivación su estancia en Roma. Y nos dicen que en su camino de Nápoles y Roma, durante su estancia de Jesús en Roma, Jesús entró personalmente en contacto afectuoso y edificante con más de 500 personas. 500 personas. Entre las interacciones que Jesús tuvo se encuentran las siguientes. Hubo un discurso con el estoico Angamón, que era el líder de los estoicos, y hablaron sobre valores verdaderos. Hubo también una conversación con Mardús, líder de los cínicos, que trató sobre el bien y el mal.
Hubo también una importante discusión con Nabón, que fue un judío griego, en la que Jesús pronunció un discurso sobre la verdad y la fe. Y un consejo importantísimo, que sería un tema para tratar seguramente en un programa aparte, consejo de Jesús a una persona rica. Jesús conoció y enseñó a muchos hombres espirituales en Roma, que más tarde se convirtieron en grandes líderes en las enseñanzas del mensaje de Jesús, pero nunca supieron que el tutor que conocieron era el mismo Jesús sobre el que enseñaron con tanta pasión. Jesús disfrutó de muchas conversaciones íntimas con un gran número de almas hambrientas, incluyendo las siguientes interacciones notables. En las montañas de Suiza, acordaros, al norte de Italia, Jesús mantuvo una charla de todo un día sobre el budismo con su padre e hijo. Trató sobre el encuentro con el hombre que maltrataba a su mujer, un encuentro en el cual pues, sería un tema importante a profundizar sobre él. Y Jesús educa a Ganid en el perdón y ayuda a crear una vida mejor para ayudar a dos cortesanas. Hubo un encuentro con dos cortesanas, dos prostitutas, y Jesús hace una propuesta para ayudar a este tipo de personas. Luego, en la ciudad de Corinto, conversaron estrechamente con un gran número de personas que se beneficiaron enormemente de la instrucción recibida de Jesús, entre ellos un molinero, un centurión romano, un líder del culto mitraico, un maestro epicúreo, un contratista y constructor griego, un juez romano, la dueña de una posada, un comerciante chino, un viajero de Gran Bretaña, un muchacho fugitivo, un criminal condenado, y mantuvo muchas conversaciones con Crispo, el jefe de una sinagoga. En Atenas, Jesús pronunció un discurso sobre la ciencia. En Éfeso, Jesús pronuncia un discurso sobre el alma. Y en Chipre, pronunció un discurso sobre la mente. Fijaros qué cantidad de temas tan importantes para desarrollar y poder conversar entre nosotros. Bueno, pero finalmente el viaje, como todo, se acaba. Después de preparar su equipaje para la caravana de camellos, Jesús, Gonod y Ganid pasaron a Sidón y luego a Damasco. Y al cabo de 3 días se prepararon para el largo viaje a través de las arenas del desierto hasta llegar a la ciudad de Ur. Por fin había llegado el día de la separación. Fue una prueba difícil para todos, pero todos fueron valientes, especialmente el joven. A pesar de tener los ojos llorosos, al despedirse de su maestro, Ganid dijo: «Adiós, maestro, pero no para siempre. Cuando vuelva a Damasco te buscaré. Te quiero porque creo que el Padre que está en los cielos debe de parecerse a ti. Al menos sé que te pareces mucho a lo que a lo que me has contado de él. Recordaré tus enseñanzas, pero sobre todo nunca te olvidaré a ti». Y el padre de Ganid le dijo adiós a un gran maestro que nos ha hecho mejores y que nos ha ayudado a conocer a Dios. Y Jesús le respondió: «La paz sea con vosotros y que la bendición del Padre que está en los cielos permanezca siempre con vosotros». Fijaros que todo esto, como conclusión final, que todo este 29º año, cuando Jesús tenía 29 años de su vida, lo pasó Jesús completando su gira por el mundo mediterráneo. A través de esta gira por el mundo romano, por muchas razones a Jesús se le conoció con el nombre de el escriba de Damasco. Jesús no se presentó como Jesús, sino como el escriba de Damasco. En Corinto y en otras escalas del viaje de regreso se le conoció, sin embargo, como el tutor judío. Y, curiosamente, Jesús, cuando iba por el mundo, no buscaba un perfil bajo y realmente cambiaba de nombres para que no fuera reconocido de alguna forma. Es un aspecto que a mí particularmente siempre me llamó la atención, ¿no? Es el dominio absoluto del ego. Bueno, aquí una referencia del libro de Durantia como conclusión que nos dice lo siguiente: fue este un periodo extraordinario en la vida de Jesús. Durante este viaje se puso en contacto con muchos de sus semejantes. Sin embargo, es la, esta experiencia una fase, bueno, aquí está más redactado, es una fase de su vida que él nunca reveló ni a su familia ni a ninguno de los apóstoles. Su propia familia se inclinaba a creer que estaba en Alejandría, ya que sabían que una vez había sido invitado a ir allí con el objeto de convertirse en asistente del Chazán. Bueno, la familia estaba engañada un poco de alguna forma. Cuando Jesús regresó a Palestina, nada hizo para cambiar la opinión de su familia, de que había ido
de Jerusalén a Alejandría. Le dejó creer que todo el tiempo que había estado ausente de Palestina lo había pasado en esa ciudad de erudición y de cultura. Ni siquiera su familia le manifestó realmente su viaje y la auténtica intencionalidad que residía en el alma de Jesús. El verdadero propósito de este viaje alrededor de la cuenca del Mediterráneo fue conocer a los hombres. Fijaros lo importante de los hechos. Fue conocernos a cada uno de nosotros. Él llegó a estar muy cerca de centenares de seres humanos en este viaje. Conoció y amó a toda clase de hombres, ricos y pobres, de todas las clases sociales, negros y blancos, eruditos y menos eruditos, cultos e incultos, animalísticos y espirituales, religiosos e irreligiosos, rectos e inmorales. Porque para Jesús todos éramos sus hijos, sus hermanos. En este viaje por el Mediterráneo hizo Jesús grandes progresos en su tarea humana de dominar la mente material y mortal, y su ajustador residente hizo grandes progresos en la ascensión y conquista espiritual de este mismo intelecto humano. Al final de este viaje, Jesús virtualmente conocía con toda humana certeza que él era un hijo de Dios y un hijo creador del Padre Universal. Fue este el periodo fascinante de su ministerio personal, en contraste con la época de ministerio público que pronto le seguiría. Este episodio singular fue tanto más estupefaciente porque por entonces era aún el carpintero de Nazaret, el constructor de barcas de Cafarnaúm, el escriba de Damasco, aún era el Hijo del Hombre. Todavía no había logrado el completo dominio de su mente humana. El ajustador aún no había dominado y equiparado plenamente la identidad mortal. Aún él era un hombre entre los hombres. El Hijo del Hombre experimentó la entera gama de las emociones humanas que van desde la alegría más espléndida hasta la pena más profunda. Fue un niño alegre y un ser de buen humor. Asimismo fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. En el sentido espiritual, vivió su vida mortal de abajo arriba, del privilegio al fin, del principio al fin. Desde un punto de vista material, podría parecer que escapó de vivir en los dos extremos sociales de la existencia humana, pero intelectualmente llegó a estar completamente familiarizado con toda la experiencia completa de la humanidad. Al final de su 29º año, Jesús de Nazaret casi había terminado de vivir la vida que se exige a los mortales como residentes temporales en la carne. Trajo a la tierra toda la plenitud de Dios que se puede manifestar al hombre. Ahora casi se había convertido en la perfección del hombre que espera la ocasión para manifestarse a Dios. Y realizó todo esto antes de cumplir los 30 años. Otra breve exposición pero ya no vamos a entrar más en el tema. Lo único que quiero comentaros es que, fijaros, cuando él vuelve, él se va al fondo abajo, a la derecha, a la ciudad de Ur, y pasa por Susa y por Charás, donde fue los lugares donde se despidieron de Ganid y de su padre Gonod. Y dentro de todo ese pasaje hay como algunos temas que a mí particularmente me llamaron la atención. Una es la que yo creo que es un tema importantísimo para cada uno de nosotros. Y fue una conversación que mantuvo sobre la voluntad de Dios. Dice que fue una conversación que duró hasta bien entrada la noche, en el transcurso de la cual el joven pidió a Jesús que le explicara la diferencia entre la voluntad de Dios y el acto humano de elegir, que también se llama voluntad. En su estancia, Jesús dijo: la voluntad de Dios es el camino de Dios, el asociarse con la elección de Dios frente a cualquier alternativa potencial. En consecuencia, hacer la voluntad de Dios es la experiencia progresiva de parecerse cada vez más a Dios, y Dios es la fuente y el destino de todo lo que es bueno, bello y verdadero. La voluntad del hombre es el camino del hombre, la suma y la sustancia de lo que el mortal escoge ser y hacer. La voluntad es la elección deliberada de un ser autoconsciente que conduce a una decisión y a un comportamiento basado en una reflexión inteligente. La verdad que particularmente a mí esto me motivó y creo que fue importante tenerlo.
Y luego hay un tema importante, porque dentro de los grupos urantianos hay un concepto equivocado, bueno, equivocado no, digamos que no es compatible con lo que nos dice el libro de Urantia. Es un tema relacionado con los animales, con los temas de la reencarnación, que muchas personas pueden no estar de acuerdo, pero yo leo lo que manifiesta el libro de Urantia. Esto es una de las enseñanzas que hizo en su camino. Y nos dicen los reveladores que aquella tarde Jesús y Ganit habían disfrutado jugando con el perro pastor muy inteligente, y Ganit quiso saber si el perro tenía alma, si tenía voluntad. En respuesta a sus preguntas, Jesús le dijo: el perro tiene una mente que puede conocer al hombre material, su dueño, pero no puede conocer a Dios, y ese espíritu, que es espíritu. Así pues, el perro no posee una naturaleza espiritual y no puede disfrutar de una experiencia espiritual. El perro puede tener una voluntad derivada de la naturaleza y acrecentada por el adiestramiento, pero este poder de la mente no es una fuerza espiritual, ni tampoco es comparable con la voluntad humana, porque no es reflexiva, no es el resultado de la discriminación de los significados superiores y morales, o de la elección de los valores espirituales y eternos. Como consecuencia de la elección de este día, Ganid no creyó nunca más en la transmigración de las almas humanas a los cuerpos de los animales. Fijaros que esto es un tema bastante profundo a consensuar y hablar entre todos. Y en sustancia, en Roma, perdón, hay un tema que me gustaría resaltar porque realmente me pareció un poco hasta gracioso. Nos dicen los reveladores que puesto que Gonod traía los saludos de los príncipes de la India para Tiberio, el soberano romano, los dos indios y Jesús se presentaron ante él al tercer día de llegar a Roma. El taciturno emperador estaba excepcionalmente alegre aquel día y charló largo rato con los tres. Cuando se retiraron de su presencia, el emperador, refiriéndose a Jesús, comentó al ayudante que estaba a su derecha: si yo tuviera el porte real y los modales agradables de ese individuo, sería un verdadero emperador, ¿verdad? Es que realmente llamativo. A mí esta frase realmente me... Es... Y bien, otro tema importante que son experiencias queridas por Jesús, ¿no? Que dice que durante su estancia en Roma, Jesús aprendió muchas cosas sobre los hombres, pero la más valiosa de todas, las múltiples experiencias de sus 6 meses de permanencia en esta ciudad. Porque recordad que hizo un viaje a lo largo de todo el Mediterráneo, pero es que en Roma se tiró 6 meses, ya bastante tiempo, medio año. Y dice que fue su contacto con los dirigentes religiosos de la capital del imperio y la influencia que ejerció sobre ellos. Antes del final de su primera semana en Roma, Jesús había buscado y había conocido a los principales dirigentes de los cínicos, los estoicos y los cultos de misterio, en particular los del grupo mitriaco. Para Jesús podía ser o no ser evidente que los judíos iban a rechazar su misión, pero preveía con toda seguridad que sus mensajeros no tardarían en venir a Roma para proclamar el reino de los cielos. Por lo tanto, se dedicó a preparar el camino de la manera más sorprendente para que su mensaje fuera recibido mejor y con más seguridad. Al prepararse para dejar Roma, Jesús no se despidió de ninguno de sus amigos. El escriba de Damasco apareció en Roma sin anunciarse y desapareció de la misma manera. Tuvo que transcurrir un año entero para que los que lo conocían y lo amaban renunciaran a la esperanza de volver a verlo. Antes del final del segundo año, pequeños grupos de los que habían conocido empezaron a juntarse debido a su interés común por sus enseñanzas y a los recuerdos mutuos de los buenos momentos pasados con él. Estos pequeños grupos de estoicos, cínicos y miembros de los cultos de los misterios continuaron manteniendo estas reuniones irregulares e informales hasta el mismo momento en que los primeros predicadores de la religión cristiana aparecieron en Roma. Bien, y con esto acabaría un poco la primera parte, que es un poco la más larga. Y ahora vamos a hablar un poquito de su estancia en Urmia, que es un tema realmente importante. Esto ¿por qué es importante Urmia? Pues porque realmente Jesús impartió unas conferencias realmente interesantes. Estamos hablando de diciembre del año 24 después de Jesús, ¿no? Nos dicen que en Urmia Jesús impartió conferencias que enfatizaban la soberanía de Dios, la gobernanza global para la paz y la unidad espiritual universal. Abogó por un gobierno mundial representativo. Fijaros en los tiempos actuales lo que significaría eso, destacando la necesidad de la ley, la libertad y la fraternidad global para una paz duradera. Bueno, si veis un poco Israel, donde está Palestina, fijaros que arriba a la derecha veis el mapa de este mapa, pues realmente este es el lugar donde estamos ahora.
El lago de Urmia es este pequeñito que está aquí en medio, ¿de acuerdo? ¿Mm? Y entonces, ¿cómo hizo el viaje a Urmia, ¿no? Que es otro viaje bien largo que hizo. Dice que el 1 de abril del año 24 después de Cristo, a los 30 años de edad, ¿sí? Jesús Cordero que estuvo cuando tenía 28 29 años, tuvo 2 años en el viaje por el Mediterráneo, cuando acabó ese gran largo viaje, pues fue cuando hizo el viaje a Urmia, que ya Jesús tenía 30 años de edad. Dice que Jesús emprendió su viaje al mar Caspio como guía de caravanas. En el camino se detuvo varios días para visitar Urmia, una antigua ciudad persa situada en la orilla occidental del lago Urmia. Mientras disfrutaba de un descanso allí, Jesús conoció a Zimbuitón, un rico comerciante que había construido un anfiteatro dedicado al espíritu de la religión. En este anfiteatro se impartían clases diarias y Jesús participaba en algunas de ellas. Cuando estuvo listo para reanudar su viaje al mar Caspio, Timbutón había acordado con Jesús acompañarlos en su viaje de regreso y dar 24 conferencias durante 2 semanas sobre la hermandad de los hombres. 24 charlas que sería interesante profundizar sobre ellas, pero lógicamente no lo vamos a hacer. Cuando Jesús regresó a Urmia de su viaje al Caspio, impartió las conferencias según lo acordado con Zimbuitón. Estas conferencias se han reformulado para aplicarlas a las condiciones mundiales actuales y se presentan en las siguientes categorías. Habló sobre la soberanía divina humana, la soberanía política, la ley, la libertad y soberanía. El templo de Urmia, construido por Zimbuitón y sus 3 hijos, estaba dedicado a la difusión de las religiones. El profesorado de este templo representaba más de 30 religiones. Y cuando Jesús lo visitó camino al Caspio, residían unos 75 maestros. Todos estos maestros estaban acreditados y apoyados por sus respectivos grupos y eran evaluados periódicamente. Cualquiera que perturbara la armonía de la comunidad era reemplazado. El profesorado se esforzó por destacar las similitudes entre las doctrinas de las diversas religiones representadas en los debates, pero solo se requería una doctrina para obtener un puesto en el profesorado, la creencia y el reconocimiento de Dios o de una deidad suprema. La mayoría de los maestros representaban una religión, pero había varios que eran profesores independientes y no representaban a ninguna religión establecida. Jesús se presentó ante ellos como uno de esos maestros no afiliados. Participó en estas conversaciones en varias ocasiones antes de reanudar su viaje al mar Caspio, prometiendo a Zimbuitón que a su regreso daría 24 charlas sobre la hermandad del hombre. Estas conferencias incluían debates sobre el reino de Dios y los reinos de los hombres. Cuando Jesús regresó del Caspio, vivió en esta comunidad religiosa durante 2 semanas. 2 semanas fue el tiempo que estuvo allí, impartiendo sus conferencias formales. Nunca antes ni después Jesús habló tanto sobre un mismo tema como lo hizo en Urmia. Las condiciones políticas, culturales y religiosas en la época de Jesús eran significativamente diferentes a las de nuestro mundo del siglo XXI. Por consiguiente, el contenido de estas conferencias se reformuló para reflejar nuestra época moderna. Bueno, aquí he puesto un poco para que veáis nuevamente en la Urmia y para que sepáis un poco a través del desierto. Bien, y ahora ya para finalizar, preparamos en su día un pequeño vídeo sobre el viaje de Jesús a Urmia y cuando pues, el grupo de que lleva Es posible un mundo mejor me planteó el tema, me acordé de este pequeño vídeo y con vuestro permiso os lo voy a lanzar. Espero que os guste. Las conferencias de Urmia. El 1 de abril del año 24, Jesús salió de Nazaret para emprender el viaje en caravana hasta la región del mar Caspio, pasando por Damasco y el lago Urmia y atravesando Asiria, Media y Partia. Este viaje duró un año entero. Tuvo una experiencia interesante con la familia que componía la caravana, pasajeros, guardias y conductores de camellos. La gran mayoría de los que lo conocieron y conversaron con él fueron mejores para el resto de su vida terrestre. Efectuó un contacto íntimo y personal con cada una de las razas de Urantia. Disfrutó con la misma intensidad realizando su ministerio personal para cada una de estas diversas razas y pueblos mezclados, los europeos de extremo occidente y los asiáticos del extremo oriente. Durante este año fue responsable del material confiado a su cargo y de la seguridad de los viajeros que integraban la caravana. A su regreso, Jesús renunció a la dirección de la caravana, donde se detuvo poco más de 2 semanas. En la isla más grande, cerca de Urmia, se encontraba un gran edificio,
un anfiteatro para conferencias, dedicado al espíritu de la religión. Esta construcción era en realidad un templo de la filosofía de las religiones. Este templo había sido construido por un rico comerciante ciudadano de Urmia y sus 3 hijos. Este hombre se llamaba Zimboitón. En esta escuela de la religión, las conferencias y discusiones empezaban todos los días de la semana a las 10 de la mañana. Jesús participó varias veces en estas discusiones. Daría 24 conferencias sobre la fraternidad de los hombres. También dirigiría 12 sesiones nocturnas de preguntas, discusiones y debates. Estas conferencias trataron sobre el reino de Dios y los reinos de los hombres. Más de 30 religiones y cultos religiosos estaban representados en la facultad de este templo. Cada profesor debía representar a una religión o algún tipo de deidad suprema. En aquel momento había en la facultad unos 75 profesores y vivían en casas de campo con capacidad para unas 12 personas. La intolerancia suponía la destitución inmediata y sumaria del educador transgresor. Había en la facultad 5 educadores independientes y Jesús apareció ante ellos bajo esta modalidad. Regresó como pasajero en una caravana hasta Damasco el 1 de abril del año 25. Bueno, pues nada más, no me queda nada más que contaros. Se podrían contar muchísimas más cosas, pero eso os dejo a vosotros. Solamente en este momento, pues daros las gracias por vuestra existencia e interés y rogarle que nuestro Padre Celestial nos ayude y nos ilumine en este nuevo camino para toda la humanidad que solo empieza a dibujarse. Y dejo de compartir. Mora, la palabra es tuya. Gracias, Javier. Excelente, muy, muy buen material. Y bueno, creo que debemos tener muchas preguntas o muchas inquietudes o alguna que otra reflexión para compartir. Así que ahora los invito a que levanten sus manitas. Bienvenidos a todos los que llegaron un poquito después. Así les damos la palabra. A ver quién rompe el silencio. Nadie. Estamos tímidos. José Luis, adelante, por favor. La palabra es tuya. Hola, buenos días, tardes o medias tardes ya para todos y buenas noches para todos y todas. Sí, ayer en el grupo X me tocó ver a la edad de 17 años de Jesús cuando los celotes y los nacionalistas proponían a Jesús como para que fuera miembro o líder del Partido Nacionalista a los 17 años. Ahora ya estando en las conferencias de Simboitún y Jesús, hablaba acerca de la fraternidad de los hombres. Ahora bien, todo lo que Jesús aprendió de los 17 años al rechazar en aquella ocasión la propuesta para que fuera líder del partido, incluso María en un acto, pues como su mamá, le pidió pues que fuera y que tomara el liderazgo para ser un líder político y que se tomara como, si no lo hacía, se tomaba como una desobediencia para sus padres y sobre todo para José que ya había muerto. Eh, Jesús en ese momento volteó y le puso la mano muy cariñosamente a su mamá, diciéndole con todo cariño y con todo respeto, mamá, ¿no te da vergüenza? Pero ya después, a los 28 30 años, Jesús en estos viajes instruye a todos los políticos, instruye a todos, después de haber rechazado en aquella ocasión ser un líder político, y aún acá no era un líder político, era un filósofo que habló de Platón, Platón que nació 428 años antes de Jesucristo y habló de los estoicos y de los cínicos. O sea, todo lo que aprendió Jesús, se queda uno con la boca abierta. Y Ganid, yo creo que ha de haber sido para Ganid
a la edad de 17 años, 18, haberse despedido de un maestro con, con ese carisma que solo una persona tiene, como fue Jesús, como hombre? Y y de verdad, pues sí me pongo en los pies de Ganid, o en los zapatos, perdón, de Ganid. Y qué difícil ha de haber sido para él despedirse del Maestro Jesús, porque yo también me hubiera puesto a llorar, ¿no? De esa sensación de decirle, en ese momento, Ganit, que todo lo que has hecho ha sido muy parecido al Dios del que tanto hablas y que tú te pareces mucho. O sea, esa semejanza de la personalidad que ya tenía Jesús como hombre todavía, pero ya daba sus aspectos de divinidad total para todo aquel que permanecía con él, con todo este tipo de situaciones. Entonces, mi pregunta, Javier, sería, eh, de las pláticas y conferencias que dio sobre Platón, ¿consideras que no hay, con respecto a los cínicos, Platón, Aristóteles, Epicuro y Marco Aurelio, etcétera, eh, no hay comparaciones porque todos ellos tienen su propio estilo, pero Jesús es una parte fundamental, es una parte primaria de este acto de benevolencia que nos refleja a nosotros? ¿Cómo podemos entonces, con estos conocimientos, Javier, transmitirlos ahora a nuestros jóvenes, a nuestros niños? ¿De qué forma podemos hacer trascender la palabra de nuestro hermano y maestro Jesús para transformar este mundo, lo cual es, debe haber una forma de nosotros participar más activamente? Esta es una forma de ellos de transmitir estas pláticas, Javier. Y yo extiendo la pregunta, ¿cómo podemos hacer para que nosotros, los adultos que estamos en este tipo de sesiones con respecto y conectados a, a Dios, cómo le hacemos para transmitir y que no estén tan distraídos nuestros jóvenes con la inteligencia artificial en otros sentidos, porque a nosotros estamos de aquí en la inteligencia artificial transmitiéndonos? ¿Cómo podemos hacer ahora este contacto que hizo Jesús con Ganid y con todos los que convivió con ellos? Gracias, José Luis. Yo podría dar mi opinión particular, pero creo que es mucho más enriquecedor si cada una de las personas que ha levantado la mano contestaran eso, porque la verdad es relativa y cada uno tenemos nuestra media verdad. Yo creo que lo que enriquece el grupo es que cada uno de los presentes dé su opinión y sus recomendaciones. Entonces, yo le pasaría tu pregunta a Isabel, a Miguel, a Marcelino, a Ramón, a cualquiera, a Mora o a cualquiera de los que estéis presentes para que te la contestes, porque seguro que es más enriquecedor que todo lo que yo te lo podía decir. Y estando presente también aquí Alfonso, me gustaría que también diera su opinión, porque tiene una sensibilidad especial. Y nada más, yo me doy date por contestado. Paso palabra, como decimos en el concurso de televisión. Gracias, Javier. Bueno, y José Luis, mi opinión que coincido absolutamente contigo en cuanto a la emoción de Ganid cuando se despide de Jesús. Imagínate la emoción de Ganid en los mundos moronciales cuando se enteró quién era su maestro, ¿no? ¿Y por qué? Porque Ganid se sintió tan identificado con Jesús, porque era amoroso, compasivo, era contenedor, era paciente, o sea, todos los frutos del Espíritu Jesús los mostraba, iba haciendo el bien cuando iba pasando. Por eso el ejemplo que dio Jesús tiene que ser nuestra inspiración. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos demostrar esa amorosidad, ese conocimiento en la medida que podamos
según nuestras limitaciones y sobre todo tratarnos como hermanos y con amor paternal. Y le doy la palabra a Isa. Gracias, Mora. Muy, muy buena tu respuesta. Felicitaciones, Javier. Has hecho un excelente trabajo y presentación. Sé el gran amor que le pones a todo y el gran esfuerzo que tienes que hacer como todos los que estamos comprometidos con divulgar las enseñanzas del libro de Urantia. Quisiera también aportar mi granito de arena a darle una respuesta de cómo transformar el mundo. Yo perdí muchos años intentando transformar todo el mundo y hoy que me he dado cuenta que solo puedo transformar lo poco que está alrededor en mi entorno personal, familiar y social, eh, creo que la mejor manera de enseñar a nuestros hermanos es con el buen ejemplo de vida y dándoles todo el amor posible, pero con inteligencia. El libro nos invita a ser inteligentes en nuestro servicio, porque estamos rodeados de una cantidad de caos que por muchos años yo boté mi esfuerzo ayudándole al que no necesita y no quería, no es que sí necesitaba, pero no quiere. Y segundo, al que no está listo para recibir estas enseñanzas, es como perder el tiempo. Entonces ahora como que el aprendizaje ha sido, busquemos a esas personas que están en busca de la verdad. Y Javier no lo leyó hoy. El maestro se ocupaba de aquellas personas que sinceramente estaban buscando la verdad. Y la verdad es Dios. Y Él es el amor puro completo. Entonces, esa es mi recomendación. Desde lo más sincero de tu alma, entrega todo el amor posible. El maestro también enseñaba que para que tengamos muchos amigos tenemos que ser amigables con todo el mundo, con todos los extraños. Yo sé que en las grandes ciudades no es fácil, pero se logra. Entre más amigos busques, solo debes esperar el momento en que ese amigo necesite de pronto de una ayuda tuya y nace el fortalecimiento de la amistad, transformándose en verdadera hermandad. Morita, yo tenía algunas anotaciones que fui haciendo a la medida que iba hablando Javier. ¿Tú quieres que las comparta de una vez o después? Yo creo, considero mejor después, así vamos viendo Preguntas. las Ok, inquietudes de las manitos levantadas, por favor, Isa. gracias. Gracias a ti. Miguel, qué gusto verte. Adelante. Hola, buenas tardes y abrazos para todos. Bueno, Javier, eres un gran trabajador, eso es innegable y estás ahí siempre en el frente de batalla. La pregunta que ha hecho el hermano es que es tan complicado poder decir algo desde un enfoque particular. ¿Cómo podemos hacer que la juventud nos escuche, nos haga caso, nos preste atención? Pues yo creo que nosotros, el trabajo que nos ha tocado es el más complicado, que es el de dejar la semilla para que con el tiempo eso vaya creciendo y fructificando. También tenemos ahí a Marcelino, otro ejemplo de trabajador que no para el hombre de seguir ahí en el frente de batalla. Yo solo quería, he levantado la mano porque, vamos a ver, a mí la palabra hormiga me impactó cuando lo leí por primera vez y después no me he podido desapegar de esa parte que es la que más me caló dentro y eran las conferencias de Urmia. Para mí eso fue lo mejor de lo mejor de esa parte del libro y no sé si estaréis todos de acuerdo, pero a mí me marcó y mi corazón todavía se conmueve y sigo trabajando en ello en la medida que puedo. Era la unificación de las religiones, buscar un entendimiento entre todas las religiones, que creo que si un día se llegara a conseguir esto, ahora hay un programa que están haciendo, creo que también Javier participa en Ágora.2 o eso, pero eso es como mirar, ver un átomo en el cosmos, o sea, no tiene la repercusión que creo que debería tener de cara. Y bueno, no voy a robar más tiempo. Me encantaría un día que hubiera un movimiento, un gran movimiento a nivel mundial, donde se intentara unificar, pues lo que nos dice el libro, una sola religión,
No voy a entrar en un solo idioma, una sola bandera, solo voy a lo que me interesa. Una sola religión que nos fraternice a todos. Para mí eso sería lo más grande. Y ya para despedirme, voy a decir que yo, además de estar con las reuniones de Orantia, investigo y participo en varias reuniones a nivel mundial que están haciendo un tipo de lo de Ágora 2.0, pero un poquito más, tienen ya presupuesto, hay gente que participa económicamente, o sea, hay un movimiento muy profundo, muy serio y muy atractivo ahí dentro. O sea, no creamos que somos solo los urantianos que estamos intentando practicar la fraternidad. Hay gente, buenos creyentes, buenos religiosos de otras filosofías y religiones que se esfuerzan muchísimo en llevar y potenciar ese gran ejemplo del Maestro Jesús. Solo eso, me encantó el libro de Urantia y me encantó muchísimo, entre otras muchas partes, las conferencias del MIA. Eso me impactó y me tiene enganchado todavía porque sigo ahí con ello y con esa ilusión. Nada más, un abrazo a todos y, en fin, llevo mucho tiempo desconectado y ha sido, pues eso, un placer volveros a ver por aquí en línea. Gracias. Gracias, Miguel. Y coincido contigo y los invito a todos a ver por YouTube el canal de Ágora 2.0, que justamente tiene invitados de distintas religiones y participan con distintos tópicos y son muy interesantes. Marcelino, te voy a dar la palabra, pero con una pregunta, que es de Tatiana. Tatiana nos pregunta por el chat si Jesús se puso esos nombres o si la gente lo llamaba con esos nombres distintos. Muchas gracias, estimada Mora. Un gran abrazo para todos. Me complace mucho verles y bueno, Miguel, bienvenido a casa. Cuánto nos alegra. El buen hijo siempre vuelve a casa. Hacía también mucho tiempo que no le veía. Bueno, mire, empezando de una vez por Tatiana, sí, acuérdese que el caso de Jesús era tutor en el sentido de que estaba pendiente porque el objetivo de Gonod era que no solo alguien para que pudiera traducir lo que ellos, no, a los idiomas que ellos no dominaban, sino que le ayudara a guiar al hijo. Entonces, por eso tutor judío, de manera que era una función. Y el escriba de Damasco porque también algunos creían que venía de Damasco y por la alta capacidad intelectual y por supuesto moral y esa extraordinaria personalidad, pues también le colocaron esos nombres. Entonces él se dejó llamar, dicen los reveladores, por esos nombres porque no tenía la intención de exagerar la obra de un ser humano como para que fuera tan extraordinaria y entonces probablemente no era tan creíble y tan fructífera como suavizar un poco la personalidad en el sentido de que, bueno, se identificaran solo con el carpintero de Nazaret, ¿no? Pero esas fueron las intenciones. En primer lugar, pues bueno, confundieron algunos nombres de algunos aspectos de él y le dieron algunos nombres. Él los dejó así, que le llamaran de esa manera, y lo otro le sirvió para disminuir la exageración en cuanto a su extraordinaria personalidad, que probablemente no iba a ser tan favorable como lo fue en la forma más disminuida como se conoció posteriormente. Eso es lo que nos dan a entender los reveladores. Bueno, mire, estimado Javier, de verdad coincido con quienes han participado, que de tu exposición sumamente extraordinaria en cuanto a todas esas explicaciones y todas esas láminas que ilustran ese trayecto. Así es que bueno, nos alegra mucho que esté allí con esos esfuerzos. Quería también comentar referente a algo muy interesante, ¿no? Hay muchas personas que se preocupan demasiado por la forma física de Jesús y bueno,
Entonces, la mayoría de las veces se falla porque se pinta afeminado y esas cosas así, pues los reveladores dijeron que eran desafortunados los retratos. Sin embargo, hay dos datos interesantes en cuanto a Urantia, que es cuando toma a esta persona que le está pegando a una joven, dice, lo tomó con su poderoso brazo. Y en otra oportunidad habla de que subió cuando lo iban a coronar como rey de los judíos, entonces dice, subió a la roca el fornido Galileo. Son dos datos interesantes, ¿no? Pero además también se comenta que era una de las personalidades más extraordinarias y favorables o agradables o atractivas, mejor dicho, uno de los mejores especímenes físicos desde los días de Adán, dice cuando se habla del Jesús joven. Y eso se confirma cuando se conecta con Tiberio, que siendo el emperador, pues se impacta con esa, no solo esa persona en sus modales, sino esa figura física, ¿no? Entonces, debió haber sido un extraordinario ejemplar, no solo a nivel espiritual y moral, con su personalidad e intelectual, sino también a nivel físico. Hay algo también muy interesante que se produce con estos viajes de Jesús, que es esa posibilidad de dar a entender la necesidad y sobre todo el camino que se dirige un planeta cuando está llevado hacia los niveles de ese éxito que es la luz y la vida. Y entonces ese gobierno representativo mundial. Y hay un dato muy interesante que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día, especialmente en nuestra América Latina y casi todos los lugares de la Tierra, que es lo que nos dicen los reveladores, que es una piedra de tranca, el virus engañoso de las soberanías nacionales. Entonces ahí se resalta de que ese aspecto de las soberanías nacionales es un virus engañoso que impide esta posibilidad y la unión universal que tanto necesitan los planetas y especialmente nuestro Urantia. Entonces es muy interesante eso. Una de las cosas, ya para concluir con estos últimos dos aspectos, es el hecho de, a mí me impresionó muchísimo la forma como Jesús capacitó a los 32 líderes romanos, hombres y mujeres. Y yo, por cierto, repito mucho algunas de las frases y esta es una de las cuales repito, de la técnica que utilizó Jesús para armonizar, ¿no? Con estos líderes, fraternizar y producir la unidad en vez de la separación. Y textualmente yo la he repetido y quiero repetirla ahora, que es lo que expresan los reveladores en la página 1456 y dice, fue este su método de instrucción. No atacó nunca sus errores, ni tampoco mencionó jamás los defectos en las enseñanzas de estos líderes. En cada caso, seleccionaba la verdad dentro de lo que enseñaban y la iluminaba ante sus ojos, de manera que en muy breve tiempo esta expansión de la verdad desplazaba por sí sola al error que la acompañaba. Eso fue extraordinario para la capacitación, sin choques, sin decir que algo era falso y sin ningún otro tipo de imposición con estos extraordinarios líderes que dieron porque eran abiertos y se volvieron extraordinarios al recibir las enseñanzas posteriores del cristianismo y dieron resultado extraordinario, 30 de ellos. De manera pues que esto me llamó mucho la atención. Y con respecto a lo que comenta nuestro hermano José Luis, sí, no hay sino la forma más adecuada de los niños para que se motiven y se estimulen con nuestra actitud. Y precisamente nuestra actitud es tan importante que con eso se despidió Jesús del planeta, diciéndole a los apóstoles ya las últimas partecitas de lo que dijo, mediante los frutos espirituales de vuestra vida, incitad a las almas a creer en la verdad de que el ser humano es hijo de Dios y de que todos los seres humanos son hermanos. Entonces el niño se encuentra y lo primero es tratar de ver cómo uno se interesa por lo que él está haciendo o ella.
y comenzar a estimularlo para que lo haga mejor. Y en tantas oportunidades que he tenido, hace poco tuve la experiencia con un niño que me encontré en el autobús y conversé un poco con él. Al principio no estaba muy motivado, después se comenzó a motivar. Me llamó mucho la atención que cuando le comenté de la revelación, inmediatamente él quiso tomar nota y me dijo, ¿cómo es que se llama el libro? Entonces le vi ese interés y le di un papelito para que tuviera el papelito y se lo llevara a su papá para que su papá se lo leyera o su mamá. De manera que la motivación es con nuestra actitud y si nuestra actitud es cariñosa y de alguna manera se interesa por lo que ellos están allí, como lo que hacía Jesús haciendo, ellos van a tener una receptividad y el espíritu triple nos va a decir a nosotros de alguna manera cómo motivarlos, entusiasmarlos y que su autoestima comience a elevarse, ya que estamos cubiertos por ese espíritu del maestro de maestros, tratar de cooperar siempre dejándonos llevar de ese impulso. Disculpe que me alargué un poquito, estimada Mora, y eso quería compartir con ustedes. Gracias, Marcelino. Muy interesante y estoy de acuerdo contigo. Ramón, la palabra es tuya, mi corazón. Mira, con versito y todo. Buenas tardes aquí en Venezuela para todos. Yo pues primero agradecerle al hermano Javier y a todos por la presencia aquí y agradezco a Dios por estar hoy aquí con ustedes. Al hermano José Luis le puedo decir, tenga plena seguridad y tenga calma, todo llega a su hora. Le voy a compartir mi experiencia como tal. Yo vengo de conocer Urantia cuando un hermano el cual le había dado enseñanza, el hermano Marcelino Ramírez, él ya se graduó. Y en esa situación yo estaba pasando por un momento muy fuerte en el cual, bueno, me dispuse en cómo yo podía difundir las enseñanzas del libro Urantia. Yo tengo 38 años, terminó la carrera a raíz, yo no estaba estudiando, pero tenía unos estudios como profesor y termino la carrera. Antes de terminar la carrera le pedí al Dios Padre Celestial y a esa triple presencia divina que me acompañan y a los ángeles, que yo quería entrar a educar en mi país y entré a lo que le llaman preparatoria, jóvenes desde 12 años a 17 años que se preparan para salir a la universidad. Ya estoy dando clases, ya imparto, allí voy sembrando la semilla y a su vez entré como docente en una universidad, es decir, doy clases a jóvenes de 12 años hasta 17 años y en la universidad infinitamente a las edades que sean posibles. Y desde allí yo busco la manera de mi forma de ser y de mis enseñanzas, paso a paso les nombro el libro de Durantia. Entonces, la mejor manera es eso, que también nosotros ideemos un plan a nivel de esos jóvenes de mediana edad que van conociendo Urantia entre los 20 años a los 40 años, porque es que un profesor aquí en Venezuela nunca envejece, pues yo puedo pasar toda la vida dando clases que no envejece. Y si de esa manera me formo como capacitador, pues mucho mejor. Entonces, no perdamos nunca ese norte. A mis hijas ya llevan leyendo esas 800 páginas del libro Durantia de la vida hermosa de Jesús de Nazaret. Y la otra es que compartamos con otros libros también. Hay otros libros psiquiátricos escritos por psiquiatras que nos pueden ayudar a tener la mayor sinergia, que nos pueden ayudar a tener la mayor interdependencia, porque es que a veces también nos encontramos hermanos que han leído el libro Urantia que no son tolerantes. Va a tocar colocar a veces esa norma que con la que dijo el hermano Javier, que aquel que sea intolerante, pues habría que expulsarlo del ciclo, ¿no? Pero bueno, no es el hecho, no es el hecho, ¿no? Pero sí a veces uno se encuentra con hermanos que yo creo que a veces en vez de ayudarles el libro Urantia les puede a veces afectar si no saben manejar su ego. Gracias por esta explicación. Espero les sirva y sigamos adelante, sigamos adelante. Gracias, Ramón. Y también ahora, escuchándote, recordé otro episodio. Jesús mismo dijo que enseñaran de la forma que ellos
supieran hacerlo. O sea, si se los pidió a los apóstoles, nosotros también tenemos que transmitir el conocimiento que tenemos a nuestra forma. Y me parece maravilloso tu trabajo de diseminación. Alfonso, había levantado antes que tú la mano Marión, pero la bajó. No sé si Marión querés hablar o pasás y le damos la palabra a Alfonso. A lo mejor Es está que ocupada, así que... me vinieron a buscar, entonces por eso la bajé. Ah, bueno, pero ¿querés tener la palabra? Es más que nada de decir lo que a mí me resonó, lo que estamos estudiando. Agradecer en primer lugar a Javier Martínez por su trabajo. Es una luz muy grande que a mí me ayuda mucho en la radio durante que escucho las reflexiones de él. Quería primero eso agradecerle, gracias por también permitirme estar acá. Y a mí lo que me quedó más que nada fue de que el Señor iba por la vida haciendo sentir mejor a las personas, todas las personas que estaban con Él o se topaban con Él, salían mejores. Creo que una de las cosas que tenemos que esforzarnos en hacer eso, más que también dedicarse por completo a hacer estas instancias que son muy buenas, pero para los demás que no sabemos cómo llegar, que tienen una religión que les cuesta salir de ahí, tratar de hacer esto que hacía el Señor y ir por el camino, haciendo el bien, desarrollar esa sensibilidad tan linda que él tenía que, aunque el joven que se sentía triste jamás le pidió ayuda, él por los gestos y por su manera de hablar se dio cuenta que la necesitaba y le dio una palabra, aunque no se lo pidió. Creo que eso en nosotros sería, como dicen, que a través de los gestos nuestros, de nuestro ejemplo, la gente se siente atraída a buscarlo a él, porque eso es él al que tenemos que revelar, no nosotros. Y esta revelación nos tiende, por lo menos en mi caso, a desarrollar un poco más el ego. Uno se tiende a sentir elegía, se tiende a sentir, no sé, pero eso es peligroso y tenemos que tenerlo en cuenta siempre porque la naturaleza humana es así. Es más que nada esta la reflexión que quería aportar. Gracias, Marión. Bueno, imagínate que en ese viaje de 2 años estuvo en contacto con más de 500 personas que seguramente transformó sus vidas. Sí, Alfonso, la palabra es tuya, por favor. Ah, Buenos días a todos. Es un placer estar entre ustedes. Ah, me emociona escuchar a Javier. Es una persona muy preparada, muy centrada en lo que lee, lo que dice. Yo le admiro mucho sus escritos. Me dan mucha fuerza, me aclaran cosas. Admiro a Marcelino. Quisiera que hubiera más a Marcelinos, más Juanes Bautistas como Marcelino. Yo lo admiro a Marcelino, ¿qué más puedo decir? Admiro a todos los que se toman el trabajo de hacer su tarea que creen que es significativa y como lo sabemos que así es porque todos estamos en donde sea, ¿no? Donde quiera que aparecen con sus pláticas, aquí estamos, ¿verdad? Lo que quería, también lo acaba de decir la hermanita que habló, que con todas las personas que hablaba Jesús, se sentían mejores con ellos mismos, ¿verdad? Y yo quisiera como dicen, que se reflejaran, que cada persona, que cada uno de nosotros reflejara las enseñanzas del maestro en su manera de expresarse, de conducirse, ¿no? Yo creo que eso sería ah, con el tiempo y nuestra fe, que es lo que nos impulsa. Algún día llegaremos a, a, a ser un ejemplo que el mundo pueda acoger y admirar y seguir más que nada, ¿verdad? Eh,
Eso era mi aportación. Yo estoy muy agradecido. Este, siempre es un placer a escuchar como el que habló hace poquito, que es maestro en Venezuela. Me gustó bastante cómo se expresó, lo que dijo, y eso como que nos da una esperanza en nuestro corazón, en nuestro alma. Decimos, está trabajando, está surgiendo efecto, ¿verdad? Qué bonito que hubiera más personas que dijeran su manera de de estar llevando a cabo la revelación, ¿verdad? Yo, pues, yo tengo ya más de 20 años en esto y todavía no me atrevo a andar haciendo cosas no más relevantes, pero ojalá y un día se me conceda de la manera que yo pueda. Muchas gracias y felicidades a todos. Gracias, Alfonso. Seguramente llegará tu momento. Confía en tu ajustador del pensamiento y confía en el ajustador de pensamiento de todos nuestros hermanos. Oli, Oli, tenés la palabra. Gracias, gracias. Buenas tardes. Javier, bueno, felicitarte porque de verdad que no es fácil hacer un resumen de todos los discursos magistrales que hizo Jesús en todo su tránsito estos 2 años en ese recorrido con este tutor. Mira, yo tengo una pregunta y un autoconocimiento de lo que yo aplico de uno de los discursos que para mí, cuando vi ese discurso, el de la riqueza, la pregunta que le hace un hombre rico a Jesús, que me sorprende que en el libro dice que le dijo que era solo para él, que no era para divulgarla, y tan bonito que nos hayan donado ese capítulo donde el Jesús humano explica los 10 puntos, me parece, de la riqueza en la tierra. Encuentro que aplica mucho hoy en día cuando uno ve familias enteras peleándose por las herencias de los ancestros, donde él hace énfasis en decir de que la riqueza heredada es una de las riquezas que no debe ser ni compartida, sino que debe ser de generación en generación. Otra parte de ese discurso que también me sorprende, que la única que nos pertenece que en la tierra es la riqueza eh, del justo salario del justo trabajo, que creo que es la única que nos pertenece. Después habla también de las riquezas de producto de lo que es la tierra, por ejemplo, una mina, bueno, y así, por decir, un premio Nobel también, que también es un acierto, digamos, dentro de eso. Eso para mí es uno de los discursos que más aplicaría hoy en día, cuando estamos en un mundo tan consumista y tan preocupados de ganar dinero para no llevarnos nada. Esa era una opinión mía, Javier, que te la planteo, porque en realidad es uno de los discursos que a mí más me llega hoy en lo que vivimos. Y lo otro que te quería preguntar, ¿cómo crees tú que si hoy viniera Jesús a la tierra, habiendo ya todas las religiones monoteístas que están funcionando desde la época de él, ¿qué crees tú? Él se acercaría, porque en esa época él se acercó a todas las corrientes filosóficas, ¿no? Los epicúreos, los estoicos, todo lo que sabemos. ¿Dónde llegaría él? ¿Iría a Roma? ¿Iría a la católica? ¿Iría a la musulmana? ¿Iría a la judía? ¿Dónde crees tú que aplicarían sus discursos o sus enseñanzas? Muchas gracias y bendiciones para todos. Felicitaciones, Javier. Gracias, Oli. Oli, te voy a contestar rapidísimo, más que nada, porque empezando por la última pregunta, yo creo que si Jesús volviese ahora, que no va a volver en cuerpo, ya lo sabemos, vendrá en espíritu ya. Pero si volviese en cuerpo, yo creo que lo volvíamos a crucificar. Pero estoy completamente convencido que lamentablemente es así. No sé si moriría por un bombardeo israelí o por la guerra en Ucrania o en el Amazonas o secuestrado o no me lo puedo imaginar, pero vamos, no llegaba a la edad adulta porque seguimos siendo los mismos animales que había en aquella época. Y los demás, yo me gustaría que fueran los diferentes hermanos los que te contestaran. Yo solamente expongo, pero yo creo que la riqueza del grupo está en el ajustador, en el espíritu de cada uno de los que estamos aquí presentes. Así que, como dije la primera vez, paso palabra. Muchas gracias.
Gracias, Javi. Bueno, le pasamos la palabra a Isa. Gracias. Javi, por eso Jesús va a venir cuando ya logremos niveles de luz y vida para que no lo volvamos a crucificar. Yo creo que si viniera ahora, en nuestro tiempo, ya no le tocaría ir a ningún lugar porque hay internet, entonces todos los países, todas las religiones, todo el mundo lo podría escuchar. Es lo que debemos aprovechar ahora que tenemos estos medios para poder llegar a más hermanos. Alfonso, yo le diría con todo el amor de mi alma que tu momento será cuando tú elijas que sea, antes no. Y eso lo debes consultar con tu ajustador y con todas esas huestes celestiales que te asisten, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y empieza simplemente, Él está rogándote que lo hagas. A ti y a todos los que me escuchan. Es un consejo. Bueno, había pedido un poquitico de tiempo para hacer algunos comentarios. Me parece que no nos debemos quedar con esta excelente presentación que hace Javier, sino que debemos ocuparnos de buscar el libro y leer paso a paso cada una de las cosas que allí nos enseñan, porque es absolutamente maravillosa para la construcción de un mejor marco conceptual que nos permita tomar mejores decisiones y tener más asertividad en la vida. Las conferencias que Jesús dictó sobre la realidad, sobre el bien y el mal, el tiempo y el espacio, el tiempo y la eternidad, la inmortalidad incluso, el reino de Dios y el reino de los hombres, los verdaderos valores. Esto lo habló con Agamón, que es un estoico. Ese mismo Agamón posteriormente recibió a Pablo de Tarso y fue el que constituyó y defendió la iglesia en Roma. Pues la que ellos crearon, ¿no? Porque Jesús no vino a crear ninguna iglesia. Pero, por ejemplo, en esa conferencia de los verdaderos valores, nos dice que debemos buscar en el mundo espiritual los valores espirituales. Si seguimos empantanados en el caos de este mundo material, no podemos avanzar. Tenemos, como muchos lo hemos logrado, que abandonar muchas de nuestras costumbres que nos empantanan y nos enredan y nos atan al mundo material y muchos al mundo intelectual. Porque si de verdad queremos crecer espiritualmente, pues nos tenemos que ubicar en esos niveles espirituales que hablaba Jesús de buscar en el mundo espiritual y en los niveles divinos de la realidad de la divinidad eterna. Y eso solamente lo logramos en comunión con nuestro Padre Celestial y en esos estados de adoración que podemos practicar como lo hiciera Jesús. Por ejemplo, Jesús también enseñaba que era un gravísimo error enfrentar el enfrentamiento que actualmente tienen los materialistas y los idealistas. Porque ¿qué hace el materialista si sigue insistiendo en ello y el exceso de intelectualidad sin asistencia espiritual? Pues generan una muerte espiritual simplemente. Tendrán mucho conocimiento material, pero que si no tienen conocimiento espiritual, pues quedaron aquí como otro animalito más del reino. Y al idealista tener cuidado de no pasar al otro extremo, de convertirse en un papagayo intelectual, como lo hacen los muchos intelectuales que no se asisten de la luz espiritual. Porque el materialista y el idealista en armonía y en unidad son los pilares de la verdadera filosofía. Entonces, yo recomiendo muy especialmente que nos vayamos al libro Urantia, busquemos en el documento, creo que es el 130, 29, 30 hacia adelante, para que podamos disfrutar de esas conferencias que les acabo de mencionar. Otra fue la verdad y la fe. Su tesis personal de Jesús todo el tiempo con todas las personas que él trató era, primero, la realidad del amor del Padre, que es una realidad que nos envuelve 24 horas. Y segundo, aquella gran verdad de su infinita misericordia. ¿Y en qué consiste? No solo que nos entregan 24 horas al día el amor del Padre, la misericordia del Hijo, sino que la bondad llega a nosotros a través de miles de seres de luz
que están aquí a nuestro alrededor, aunque no los veamos, listos para que nosotros recibamos todo ello. ¿De qué depende? De que seamos capaces de desarrollar fe. Y la fe es un don del Padre que le otorga a ese hijo que lo está buscando con sinceridad. Entonces, cuando ya estamos dotados de esa pequeñísima fe, así sea del tamaño de una semilla de mostaza, como decía Jesús, aunque sea de ese tamaño, ya entramos al mundo espiritual y nos corresponde a nosotros entonces hacer crecer y crecer muchísimo más esa fe. Decía Jesús, el que quiera tener amigos debe mostrarse amigable. Y si nos encerramos como nos ha enseñado esta cultura, pues no vamos a tener amigos. Hay que salir a buscar a nuestros hermanos sin invadir, conociéndolos, tratándolos si necesitamos y podemos darle una ayuda, dar una ayuda inteligente y no convertirnos a veces en esclavos de la maldad. Yo recuerdo que él habló allá, no me acuerdo el lugar, pero habló con Esdras, porque Esdras presentaba un grave problema y era que llevaba muchos años buscando a Dios y decía que no lo encontraba. Y Jesús le decía, el problema no es que no encuentres a Dios, Él ya te encontró. Entonces, ¿cuál era el otro problema? Los dogmas, los fanatismos y las tradiciones que nos han inculcado de irnos a buscar a Dios afuera de nosotros, pues no lo vamos a encontrar. A Dios hay que buscarlo dentro de nosotros. Y ese hecho hará que Dios libere al hombre de la oscuridad, de la ignorancia, aunque nos vayamos a morir ignorantes todos, y podrá ver la luz. A través de la luz de Dios, verá toda su realidad que le permitirá observar aquellas cosas que sin la luz de Dios, aunque estén al frente de nuestra nariz, no las podemos ver. Era lo que quería aportarles. Muchísimas gracias. Felicitaciones por este programa que me encanta y que vamos a continuarlo. Gracias. Gracias, Isa. Bueno, y ahora sí, no más manitos levantadas, pero sí va a tener la palabra Octavio y después Marcelino. Octavio, por favor. Hermanitos, buenos días, gusto en verlos a todos. Fíjese, hermanita Oli, y su pregunta me dejó pensando, pero si yo creo que si Jesús vendría ahorita, yo creo que tendría que llegar a la organización Urantia, porque supuestamente es la verdad, ¿no? Y como todavía falta mucho por hacer, pues tendríamos que trabajar con él. Y qué privilegio sería. Es como yo interpreto, puedo responderle a su pregunta, tendría que ser con nosotros y de alguna manera seríamos parte de lo que él trajera en plan, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? Y respondiendo o comentando, quería dar yo esta interpretación. Fíjese que yo pocas veces soy optimista, casi siempre veo las cosas un poco para mal. Pero últimamente, no sé, ha estado obrando en mí ciertos pensamientos de manera contraria. Ahorita le escuché al hermanito que platicó de su experiencia en las escuelas. Realmente es muy importante lo que él dijo. Créanme que es muy importante, porque las nuevas generaciones son las que van a tener la capacidad de aceptar la religión revelada. Todavía nuestra generación de nosotros, porque ya no soy un niño, acabo de cumplir el día 11, 59 años, y nunca he sido también muy apegado a la religión evolutiva. Por eso es que cuando me llegó a mí el libro de Urantia, yo lo agradecí porque cambió mi vida de una forma impresionante, porque no me gustaba lo que yo veía y lo que entendía y por qué la razón de vivir, ¿no? Se me hacía una tontería el vivir. Pero cuando me llegó a mí Urantia, dije, wow, si esto es verdad, pues es magnífico, ¿no? Porque te da una perspectiva diferente de las cosas. Entonces, yo creo que, hermanos, esta es nuestra misión. Debemos ser los comunicadores hasta donde se nos permita, por el tiempo que nos quede o por la forma de pensar que todavía existe en la gran mayoría de las personas. Es muy difícil aceptar la religión revelada que nos da Urantia, porque ahorita todavía es tiempo de la religión evolutiva, por eso es tan difícil. Pero sin embargo, yo creo que en unos 100 o unos 200 años, que sería el periodo de 2 generaciones más,
los jóvenes o los niños que todavía no han nacido, para ellos va a ser algo muy fácil poder cambiar sus pensamientos. Ya la religión evolutiva va a estar obsoleta y ellos van a retomar la religión revelada con mucha facilidad. Y por eso es que yo exhorto a que todos tratemos de dar a conocer la revelación, podamos, y esos cambios van a ser a futuro. Porque en el libro, fíjense, en el documento 99, ¿sí? Hay un párrafo donde dice que este Se te nuevo bajó orden la social, voz. Ahí estás. perdón, este Perdón. nuevo orden social que se aproxima no se establecerá complacidamente hasta por un milenio. Entonces el mismo libro nos da el tiempo que va a durar este proceso. En una reunión anterior, en la semana tuvimos, dijeron que el libro de Urantia apenas iba a cumplir 70 años. Entonces todavía nos falta. Yo creo que 1 o 2 generaciones y esto va a empezar a cambiar todo. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Octavio. Y bueno, y también en el futuro alguien rescatará este video, lo mejorará y tendrá este mensaje que nosotros estamos transmitiendo y estamos colaborando todos para que suceda. Marcelino, y ya vamos a cerrar el día de hoy con Marcelino. Gracias, estimada Mora. Bueno, mire, muy interesante lo que se ha comentado y lo que se ha compartido. Alfonso, ya tú comenzaste. Es decir, tal como sientas, simplemente es un grado mayor de entrega, un grado mayor de disposición. Es importante que tengamos claro, Alfonso, y quienes estamos aquí presentes, que definitivamente Dios nunca le va a pedir a alguien más de lo que ese alguien tiene capacidad. Y usted es una de las pocas personas de un gran sentimiento y de una gran disposición. De manera de que hay todas aquellas cosas que de momento no están ahorita, están en el depósito de la potencia, es decir, de lo que usted puede dar y simplemente disponerse. Al estar dispuesto, la triple presencia va a continuar impulsándole cada vez más lo que quiere de ti y ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo porque hay frutos que usted ha dado, da y seguirá dando. Simplemente es aumentar. Cuando yo oro, por ejemplo, oro por la humanidad y por mi persona, siempre expreso a aquellos que están en sus caminos, que aumentemos los frutos espirituales. Y los que no están en sus caminos, que están en los caminos de oscuridad, que comiencen a dar frutos espirituales. Usted ya comenzó, usted está en los caminos de la luz, es simplemente dar en mayor grado lo que la capacidad de Alfonso pueda dar. Así es que de mi parte yo me alegro mucho que esté acá con estas experiencias y siempre, cada vez que usted interviene, da una palabra de estímulo, da una palabra de entusiasmo, da una palabra que produce un mayor grado de deseo de seguir los designios de Dios. Así es que ya usted ha comenzado, y nos alegra mucho tener personas como usted entre los que estamos sembrando esta semilla. Con respecto al comentario de Oli, que me parece también muy interesante, sí, no olvidemos que ya pues se confirma por parte de los reveladores que el regreso de el maestro será en gloria, no será en carne, pero en una suposición de que regresara, pues tenemos un dato interesantísimo con respecto a esta quinta luz urantiana, que es el libro de Urantia, que es una de las 5 grandes revelaciones, entre las cuales está la cuarta, el Creador en Jesús. Entonces se nos bendijo a las Américas. Piensa Marcelino que pudieron haber muchas causas por las cuales se dio esta revelación en nuestras Américas, pero pues una de las causas que piensa este pequeño servidor es el hecho de que como en lo que llaman el viejo mundo
y llaman a el nuevo mundo, pues ya se habían dado que en el viejo mundo o en lo que se conocía como mundo, las 4 revelaciones anteriores, pues se bendijo a nuestras Américas con esta 5ª revelación. Así es que tenemos no solo un privilegio extraordinario con haber recibido esta revelación en nuestras queridas Américas, sino tenemos un enorme compromiso con Micael y por supuesto con el equipo de seres reveladores de dar el todo por el todo para que se siembre esta extraordinaria semilla. Así es que bueno, muy interesante todos estos episodios de nuestra vida y en particular el de hoy. Así es que nuevamente felicitaciones a todos los que hicieron posible estas experiencias como la de hoy y a seguir adelante dando el todo por el todo. Gracias Mona, gracias Javier y gracias a todos por estos testimonios y sobre todo estos aportes que nos siguen estimulando a dar más de lo que hemos dado. Un gran abrazo para todos. Agradecemos a cada uno de ustedes el tiempo que hemos compartido. Les recordamos visitar nuestro canal de YouTube, Un Mundo de Luz y Vida, y los esperamos en junio con el tema Obra Pública de Jesús, otro tema apasionante. Así que muchísimas gracias a todos. ¿Es posible un mundo mejor? Segunda temporada. Jesús, propósito y destino. Esta familia te da las gracias por tu asistencia. Te esperamos en el próximo encuentro. Hasta luego.